Bienvenidos a este su programa Al Compás del Pueblo, su cultura y su gente, orientados al rescate de nuestros valores e identidad nacional y regional. Hoy con nosotros un excelente artista trujillano, músico, compositor, pintor y escultor. Vamos a conversar con nuestro buen amigo Carlos Torres. ¿Cómo comienzas tú con el arte? Tú eres músico, eres escultor. ¿Cuándo comienzas? ¿Dónde son tus inicios con el arte de la música y la escultura? Bueno, el inicio lo tengo desde que tengo razón. Según mi madre, a los 4 años, 5, empecé a quitarle la harina. Cuando estaba haciendo la arepa, llegaba y le sacaba un pedacito, entonces le dañamos una arepa, entonces ella... pero salí inmediatamente a hacer una figurita de harina esa de maíz. Entonces por ahí creo que fue mi inicio. Entonces a mi mamá le gustó lo que hacía. Entonces una de las cosas que me llamaba la atención eran los animales, pues casi a todos niños les gustan los animales. Y en la casa había algún perrito, alguna cuestión de esa. Entonces empecé con la harina y mi mamá se impresionaba porque tenía una agilidad de niño. Entonces creo que lo primerito que hacía era como perros. Ajá. Pero entonces quiere decir que tú empezaste con la escultura antes que la música. Sí, mucho antes. Porque yo creo que lo que es, se le podría decir como pequeño ceramista, porque así que se hace la cerámica. Yo creo que hay personas que a la edad empiezan a trabajar ya de cierta edad la cerámica. Ajá. Y hacen sus animales, pero un poquito más ingenuos. Pero yo tuve la agilidad de muy niño en poder hacer algunas piezas. Por ejemplo, esto que está aquí es debería ser arcilla. Entonces tengo la plastilina. ¿Pero qué material es ese? Plastilina. Ah, okay. Entonces mi inicio fue con eso, con el barro. Ajá. ¿Y nos puedes hacer una demostración de lo que tú hacías? Sí, por ejemplo, yo mientras que voy conversando contigo, okay. Vamos, mientras tú moldeas allí lo que vas a hacer, la música. ¿Tú comienzas a estudiar música dónde? En la escuela de aquí, Esteban Raskin. Ajá. ¿Y recibías clase con quién en ese momento? En ese momento yo empecé con el maestro Macaferri en la teoría, que fue ahí donde me empezó a gustar, porque verdaderamente cuando empecé no me gustaba. Bueno, ¿nos puedes decir en qué año, Carlos? No importa eso. Yo creo que eso sería en el 78, por ahí. Hace 30 años. Y con el profesor Sebastián Sáenz. Inclusive cuando me llevaron me mandó a tocar el contrabajo. Yo ni idea que era un contrabajo. Como ahorita que a los niños vos les decís qué quiere estudiar usted, entonces ellos escogen. A mí no, a mí me llevaron como obligado a hacer estudiar el contrabajo. ¿Y qué otros maestros ahí, Carlos? Después estuve a Montilla, dándome clases también de teoría. A Silino, que fue uno de los que me hizo abrir los ojos, porque estaba bastante quedado y poco a poco fui aprendiendo, entonces hasta que con los consejos más que todo del profesor Sebastián, que era un tremendo maestro. Yo lo considero que fue el mejor maestro por sus consejos. Fue muy importante lo que él me explicó como aprendiendo la música. A nivel musical, ¿cuál es ¿Tienes un repertorio? ¿Has escrito varias cosas? ¿Para qué? ¿Has escrito para alguna instrumentación en especial? ¿Has escrito letras? ¿Has hecho poesía? Sí. Cuando vivía, yo tuve el taller y viví mucho tiempo con un taller aquí más arribito, de la señora Dulce. Vivía solo. Ahí fue donde empecé a componer las canciones con una guitarra. Por cierto, una guitarra. Empecé a hacer algunas canciones. Pero cuando empecé a estudiar la música, yo estaba completamente confundido, pues yo no sabía lo que era la composición. Yo era de componer la música, era ponerse a echar notas. Entonces yo tengo un hermano, Atilio, y me dice, ¿qué estás haciendo vos ahí? Pianista, ¿no? Sí, pianista. Atilio Aranguren. Sí, popular, un tremendo pianista. Sí. El familia Laudelino Mejía. Yo echaba las notas, me ponía a escribir notas porque me gustaba.
¿Sabe lo más difícil de un compositor y la persona que le guste hacer música? Es tener la emoción para ponerse a eso, a escribir las notas. La sensibilidad. Sí, o sea, y la inspiración, claro. Bueno, en ese momento yo tenía la inspiración con el profesor Macaferri, Ajá. que él tocaba el piano y nos contaba un chiste. Entonces todos los muchachos lo que hacíamos era reírnos. Entonces a mí me gustaba, cuando tocaba algo bastante Profundo. sí, tocaba cualquier cosa. Entonces, ahí pensé yo que la música, pero está compleja, imagínate empezando el lenguaje musical, no tenía ni idea. Luego fue que con el profesor Jorge Carrillo empecé a descubrir lo que es cuando empecé a estudiar con el profesor Jorge, lo que era en la escuela la armonía tradicional. Musical. Y ahí en adelante me empezó a gustar. Entonces, en algunas cosas... Bueno, mientras estamos conversando se ve aquí nuestro amigo Sí. Carlos, que está haciendo uso de sus cualidades artísticas para moldear ahí. Nos va a dar una sorpresa ahí, ya va tomando forma cada vez que vamos conversando. Entonces, errado completamente de lo que era la música. Le empecé a preguntar al profesor Jorge, bueno, que cómo se hace los acordes, que son muy importantes. Los acordes, que mi idea, un acorde de do mayor. Yo hacía, por ejemplo, una fila unísono por una sola nota, o notas locas que le decía Okay. el profesor Macaferri. Carlos, el tiempo que tú le dedicas a las dos artes, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿Qué te exige más? ¿La música o la escultura? Yo creo que en las dos artes es más complicada la música. Hay una responsabilidad enorme uno como músico. Muchas personas ven que un músico que está allá en la Plaza Bolívar tocando aquel cajón, es un contrabajo. Mucha gente que no conoce el instrumento le dice Guitarra le grande. dice la guitarra grande. Ayer cuando pasé por el tendal con un contrabajo me dijeron qué tremendo violín lleva aquel señor. Bueno, pues él desciende de esos instrumentos de repente, porque el contrabajo es más reciente que el violín es mucho más antiguo. Ah, sí, de acuerdo. Sí, muchas personas creen que el contrabajo, por ser más grande y se ve más ordinario, Más viejo. es más viejo, ¿no? Ese viene siendo el más... Uno de los más nuevos de la parte de arcos, ¿no? La familia Sí, de arcos. ¿Cuántas composiciones tienes más o menos en tu haber? Que tú recuerdes ahorita, ¿cuántos más o menos en la parte musical? ¿Qué has hecho? O sea que he hecho así, tengo como 20 piezas. 20. Tengo entre dúos, tengo cuartetos de contrabajo, tengo para orquesta. ¿Dúos para qué instrumentación? para contrabajo. Ajá. Tengo para corno y contrabajo, porque por ejemplo, cuando estás estudiando música... Tú como contrabajista, pues obviamente lo que escribes, Sí. lo escribes. No, pero- si es un dúo es con trabajo y otro instrumento. Si es un trío Sí. es con trabajo y otro dos instrumentos. ¿No? Sí, Lógicamente. con un muchacho que estudió aquí música, se llamaba el hijo de Juan Soto, Ajá. un cornista. Ah, sí, A él le lo gustaba recuerdo. mucho buscarme, porque yo, entre todo, yo hablo mucho también. Te cuento anécdotas, los muchachos se ríen, y bueno. Entonces a él le gustaba, porque había una ranchera en el momento que se llamaba Mauricio Rosales, que la cantaba el recién fallecido Antonio Aguilar. Ajá. Entonces yo le decía a él, Mauricio Rosales, cuando llegaba. ¿Por qué tú me dices Mauricio Rosales? Un día le llevé la música, pero entonces le gustó la rancherita, no la había oído nunca. Entonces, bueno, yo bien. creo que los inicios de la música vienen con lo que uno va escuchando en la casa. De momento vamos a unos mensajes, no demoramos, regresamos con ustedes.